el número de personas que se están incorporando a usar estas herramientas y como tú dices, ¿no? Si el derecho se queda muy por detrás, pues puede haber problemas, ¿no? Y me imagino con esto es que ya el derecho estaba en abstracto y sin responder y ser y como revulsivo del fenómeno de la generativa, ya estaba intentando regularlo. ¿Qué pasa? Que hay muchas cosas que el derecho intenta, con una interpretación extensiva, intentar subsumir en problemas jurídicos derivados del uso de la IA generativa mediante categorías caducas, obsoletas, que no se pueden adecuar bien a desafíos que representa la IA generativa, pero por ahora está, pues salvando los muebles de esa manera. Por ejemplo, hay muchos problemas jurídicos amparados en la normativa que además se intentan resolver de manera preventiva, obligando, porque luego si queréis profundizar en el reglamento, obligando a las organizaciones que lo implementen o lo desarrollen o lo importen o lo programen, ¿no? y lo pongan y desplieguen sobre la Unión Europea, pues una serie de obligaciones que lo que intentan continuamente es preventivamente minorar escenarios de riesgo. Quizá como tenemos relativamente reciente, ¿no?, el tema de la protección de datos, pues como que se ha encontrado ahí en el mundo de la empresa un paralelismo, ¿no? Y aunque obviamente no es lo mismo, pero bueno, creo, por lo menos mi punto de vista, te digo, de no jurista y de no abogado, de alguna manera dices, esto viene un poco en la línea de lo que se hizo con la protección de datos, entonces hay que tomarlo en serio desde primera hora porque realmente son unos cambios de gran envergadura, ¿no? Si el humano tiene que tener esa plasticidad de cambio, el derecho siento que siempre se va a quedar atrás. Sí. No hay... A ver, eso supone implementar la inteligencia artificial como basamento de todo un workflow de maximización de la productividad y ahorro de tiempo y maximización de la eficiencia de tu día a día. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como otra semana más, aquí estamos en un nuevo episodio de Yo no soy abogado, pero mi nombre es Pablo Clavero, soy director en la agencia de marketing jurídico Gliss Market y tengo, como siempre, junto a mí a Nadia Antonini, más conocida como abogada marketinera. ¿Qué tal, Nadia? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos muy bien. Y hoy, pues como en el mensaje de intro que ya un poco anunciamos, anuncié, tenemos con nosotros a Pablo Sáez Hurtado. Yo te he bautizado, Pablo, como el 100X. Yo no sé qué te parece esa denominación, pero lo que te he conocido hasta ahora me parece que eres una persona productiva al 100.000%. Muchas gracias. Así que bueno, muchísimas gracias por hacer hueco en tu agenda para estar aquí con nosotros, lo primero. Y bueno, Pablo, tienes una cantidad de títulos enormes. ¿Cómo te gustaría autodefinirte a ti o cuál es el de los títulos que más te define en este momento? Porque está lo de Delphi, está Enatic, es que hay mil cosas, ¿no? Te cuéntanos un poco, ¿qué es lo que ahora mismo te define más o si hay algo entre todos esos títulos que te encaje más? Pues a ver, yo diría que hay una cuestión transversal en todas las cosas donde estoy, que es el tema de conciliar el uso y despliegue de la inteligencia artificial con una serie de límites jurídicos muy marcados, en primer lugar por un marco normativo muy potente europeo e internacional, y en segundo lugar por una cuestión de convicción íntima de que no se puede utilizar las herramientas de inteligencia artificial para cualquier cuestión. Primero, porque en buena medida el sentido común acaba positivizando derecho, y segundo, porque aunque no hubiera una norma exógena, imperativa, que nos obligase coercitivamente o no a hacer algo, ya nosotros, motu propio, diríamos esto, podemos hacerlo porque de facto podemos hacerlo, pero a nivel ético o moral, es decir, la antesala de la ley, no es lo conveniente. Entonces, yo diría que soy, allá donde he estado, yo soy un académico reconvertido al mundo profesional liberal privado. Y en todas las vertientes en las que he estado, en las vertientes de pensamiento, de redacción, de ejecución práctica, de supervisión, de asesoría, todas, es un observador persistente de la base fáctica sobre la que se regula, es decir,
la evolución de la tecnología y también sobre la evolución de la normativa. Que por supuesto aquella máxima y ese tópico que se suele decir, ese dictum, ¿no?, de que el derecho está por detrás de la realidad social, en el momento de la inteligencia artificial generativa, bueno, ha llegado a su maximalismo total, porque Sí. efectivamente le está costando mucho al derecho y con carácter general al mundo de las humanidades adaptarse y entender lo que supone la revolución de la IA generativa, ¿no? Entonces, digamos que me voy a quedar en observador y después ejecutor desde distintas esferas, dimensiones de este fenómeno. Muy interesante porque es verdad que con la IA ha habido una explosión, ¿no? Ya no podemos decir que es algo nuevo, ¿no? Pero obviamente en los últimos años hay una explosión de uso, los ritmos de crecimiento de usuarios de las principales herramientas, ¿no?, de IA generativa son tremendos, ¿no? Ahí está OpenAI, ChatGPT y bueno, todos los que están detrás, ¿no? Pero es abrumador, ¿no?, el número de personas que se están incorporando a usar estas herramientas y como tú dices, ¿no?, si el derecho se queda muy por detrás, pues puede haber problemas, ¿no? Y me imagino que ya los estará viendo de forma... Algunos los escuchamos en las noticias, ¿no?, algunos problemas, pero ¿tú ves algún problema adicional aparte de los que han llegado a los grandes medios de comunicación? Sí, pero si me permites, vuelvo sobre mis pasos. Sí, A ver, sí. yo creo que el tema de la inteligencia artificial generativa, o sea, tiene muchos visos de punto de inflexión total en la historia, ¿no? Pero realmente aquí hay como dos distintas maneras de enfocarlo, cómo va a afectar al sector jurídico, ¿no? Desde el punto de vista de los propios profesionales, ¿no? Digamos, los dinamizadores del derecho para que se convierta de una realidad estática, como es la norma, a una práctica, ¿no?, procesal o no, como puede ser un abogado de compliance, un abogado in-house en una empresa, ¿no?, una corporate, o puede ser un abogado procesalista, ¿no?, que es donde se dinamiza esa realidad. Y la otra es, las previsiones jurídicas que ya había sobre esta cuestión. Me explico. Es decir, ya antes del boom de la IA generativa, que ocurrió, como bien sabéis todos, ¿no?, la efeméride es el 1 de diciembre del 22, cuando salió ChatGPT 3.5. Además, yo siempre lo voy a recordar porque es que yo lo probé la misma madrugada del 1 de diciembre, porque yo que soy escritor, mi hermano me mandó un enlace y dice, esto hace mejores poemas que tú. Y efectivamente, iterándolo, en aquel momento que había que acceder con un enlace y como era un sistema supercapado, ya con 2 iteraciones prácticamente no funcionaba bien, ¿no? Pues efectivamente el primer borrador que había incluso que traducir, recuerdo, del inglés al castellano, era muy sólido. O sea, prácticamente arrasaba la mitad de los presuntamente autodenominados poetas, ¿no?, que hubieran el 1 de diciembre del 22, ¿no? Entonces, claro, ¿qué quiero decir con esto? Que ya el derecho, incluso en ese momento, estaba preveyendo cómo regular la inteligencia artificial en Europa. O sea, ya había un reglamento europeo de inteligencia artificial que se propuso por la Comisión al Parlamento en marzo de 2021 y, sin embargo, pues cuando volvió otra vez en la línea de juego del legislador europeo, en concreto por el Parlamento, en el verano de 2023, pues no se posicionaron respecto a la IA generativa, ¿no? Entonces es un poco extraño, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que ya el derecho estaba en abstracto y sin responder y ser y como revulsivo del fenómeno de la IA generativa, ya estaba intentando regularlo. ¿Qué pasa? Que hay muchas cosas que el derecho intenta, con una interpretación extensiva, intentar subsumir en problemas jurídicos derivados del uso de la IA generativa mediante categorías caducas, obsoletas, que no se pueden adecuar bien a desafíos que representa la IA generativa, pero por ahora está, pues salvando los muebles de esa manera. Por ejemplo, uno de los fenómenos que francamente en abstracto ninguno de nosotros pensaría que podría llegar a ocurrir y tampoco el reglamento lo amparó en su momento, era el tema de la cantidad, por lo menos sonoros, unos 12, que además yo he hecho un paper recopilándolos, que publiqué la última semana de noviembre, 12 suicidios de personas. Es verdad que todas ellas con un componente, un denominador común, que es que todas tenían unos problemas de salud mental
previos, ¿no? Y entonces había que preguntarse cuál es el nivel de responsabilidad imputable a los proveedores de IA de esta naturaleza, ¿no? Pero eso es un problema que, por ejemplo, está intentando el derecho responder cuando llegue todas las disputas procesales a ocurrir y la jurisprudencia a desarrollar este tipo de problemáticas, ¿no? Está intentando resolver con los paradigmas clásicos de la responsabilidad civil extracontractual. Es decir, los daños que uno no tiene por qué soportar hay que indemnizarlos, ¿no? Si es que es indemnizable, por el caso de una vida humana es totalmente pues, irreversible e insustituible, ¿no? Entonces, claro, eso, pues por ahora ponemos parches sobre el balón pinchado, pero veremos a ver hasta cuándo se extiende, ¿no? Entonces, eso es una problemática francamente muy de máximo calibre nuclear, que es el tema de las personas que se suicidan por un uso de las herramientas, bueno, pues llamémoslo irresponsable, carente de sentido común, etcétera, ¿no? Y eso es un desafío que, francamente, yo creo que en el universo jurídico, antes de que ocurra que siempre la realidad supera la ficción, entre comillas, ¿no? Pues no, nunca habíamos amparado, ¿no? También porque tiene otro componente, que es que presumíamos, ¿no? Pues que la sociedad ante estas problemáticas, como es personas que pueden tener una depresión e iteran con estas herramientas, iba a dar una respuesta sólida y robusta, y no es así. Es decir, no funcionan los mecanismos preventivos y bueno, pues entonces es un componente de tentación, esas herramientas, que cuando las combinas con este tipo de causas previas, pues puede ser incluso un cóctel muy explosivo, ¿no? Entonces, eso es un riesgo jurídico no previsible que está ocurriendo y que habrá que resolver. Luego, los previsibles, pues todos los que ya se conciben en el reglamento. Problemas de protección de datos. Problemas de, si queréis englobarlo en la privacidad, ¿no? Como género especie. Problemas de filtraciones de documentación que tendrían que estar protegidas pues por un secreto industrial, por ejemplo. Problemas de propiedad intelectual, porque estos sistemas de inteligencia artificial generativa y modelos se han entrenado fagocitando cualquier resquicio de información de Internet sin discernir si es público, si es privado, si tiene algún tipo de titularidad que le proteja, etcétera, ¿no? Entonces, otra serie de problemas que todavía no han ocurrido con la capacidad de dimensión que pueden llegar a tener, problemas de ciberseguridad, porque vete a saber cuando metamos a mansalva, que es la intención de la industria y del mercado, agentes en un banco, agentes en una, yo qué sé, en infraestructuras críticas, en el mundo energético, pues si es un problema de ciberseguridad, la que se puede preparar, ¿no? Si sus agentes efectivamente tienen esa capacidad discrecional, que lleguen a un momento que no invoquen al usuario, como ahora sí que ocurre, ¿no? Que te invocan y te dicen, oye, dame consentimiento explícito para esto y encárgate tú de responder de todos los riesgos porque lo has aceptado, ¿no? Entonces, hay muchos problemas jurídicos amparados en la normativa que además intentan resolver de manera preventiva, obligando, porque luego si queréis profundizar en el reglamento, obligando a las organizaciones que lo implementen o lo desarrollen o lo importen o lo programen, ¿no? y lo pongan y desplieguen sobre la Unión Europea, pues una serie de obligaciones que lo que intentan continuamente es preventivamente minorar escenarios de riesgo, como los que hemos dicho, ¿no? Pero luego reactivamente el derecho tendrá que construir una cantidad ingente de o nuevas categorías jurídicas que intenten comprender la dimensión de la revolución en la que estamos viviendo y por consiguientemente una altura de miras a una respuesta jurídica sólida a este desafío, ¿no? O bien, en su defecto, pues interpretar extensivamente lo máximo que podamos extender el chicle, las categorías que ya tenemos, que desde luego me parece una tesis muy propia de la mentalidad caduca y conservadora de los juristas, pero totalmente desalineada con la revolución en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, no sé si a grandes rasgos te he respondido. Sí, bastante. De todas maneras, permíteme que haga una pregunta quizá un poco y meta el dedo en la llaga, ¿vale? Porque, verás, yo soy quizá lo más alejado de un jurista, un abogado, ¿vale? El propio título del podcast ya lo define bien claro. Sí. Pero sí que leo mucho redes sociales y en Twitter en concreto he encontrado mucha
lo que te voy a preguntar es acerca de los distintos puntos de vista por continente o por potencias económicas mundiales, ¿no? Algunas veces en Twitter se habla de Europa como la zona ultra reguladora que quiere controlar todo, Estados Unidos muchísimo más liberal, China ya, bueno, pues es un caso aparte, ¿no? Digamos, ¿cuál crees que de estos tres o de estas distintas fuentes de opinión cree que va más acertado, o tiene que ser una combinación de todos? O no sé, ¿cuál es tu punto de vista a ese respecto de Europa, Estados Unidos, China? Sí. Bueno, pues mira, esto que acabas de comentar, esto que además siempre lo ponen de por medio, ¿no? Con el cohete de Elon Musk volviendo sobre la órbita, el tapón de la Unión Europea y China de una manera mucho más benévola que lo que es, porque China es un régimen totalitario con campos de concentración. Es como Corea del Norte, pero tecnologizadamente, que no se muere la gente de hambre y con un marketing muy potente. Bueno, entonces, esto es un cliché, un lugar común total de las mesas redondas y las ponencias que uno va escuchando, ¿no? Además, si quisiéramos seguir esa línea, te diría, has abierto un melón, ¿no? Porque cada vez que sale esto, la gente suele utilizar esa expresión que a mí la verdad es que me desagrada más no poder. Entonces, te voy a responder. A ver, esta cuestión que en este escenario se suele decir el impacto de la regulación en la innovación, así se ha acuñado, ¿no? Y que hay muchos que han hecho una muy buena línea de negocio con este tipo de ponencias, pero en fin, ahí lo dejo. Hay que verlo desde una panorámica mucho más multidisciplinar que la jurídica. ¿Por qué? Porque yo francamente creo que cuando estamos hablando de este tipo de paradigmas, hay que traer a la mesa del tablero de juego el tema geopolítico. Y francamente eso no es, cuando uno lo ve en retrospectiva y analiza los hitos técnicos y no sé cómo llamarlo, de movimientos geoestratégicos desde una perspectiva un poco, pues no sé, de hegemonías que se están perdiendo en favor de otras, ¿no? Como puede ser la europea frente a otros pueblos del mundo, ¿no? De guerras de Tucídides, etcétera, ¿no? Si queréis expresarlo así, pues efectivamente yo creo que es muy importante todo el factor geopolítico. Y lo digo porque es bastante visible que hay una especie de recreación del tema de no sé cómo decirlo, el proyecto Manhattan, la contrarreloj por desarrollar la bomba atómica, con el tema de la inteligencia artificial, porque efectivamente tanto Estados Unidos, con una alianza tácita y expresa, inédita entre la administración de la Casa Blanca y concretamente la administración Trump y Silicon Valley de un lado, y por otro la República Popular China, ¿no? Entre muchas comillas lo de república, bueno, pues están a contrarreloj uno y otro a ver quién antes llega a desarrollar lo que dicen que técnicamente puede ser factible, que es la singularidad tecnológica, ¿no? Ellos dicen, bueno, así tenemos una gran cantidad de datos, un Big Data unido a chips cuánticos y a supercentros de computación, más el elemento de predispuestos y muy eufóricos betatestadores que encima nos van a ayudar a escalar los modelos, pues llegará un momento que efectivamente esta tecnología pueda llegar a esa explosión de inteligencia que nos lleve a esta cuestión, ¿no? Entonces, ahí es la verdadera problemática. Es decir, desde luego la Unión Europea ha hecho de la necesidad virtud y ha exportado al mundo lo que sabe hacer, es decir, a Kant. Lo que pasa es que cuando tú vas con Kant al país de Henry Ford, del hombre hecho a sí mismo, y vas al país de Confucio, se ríen en tu cara. Porque además hay otro factor, que es que la Unión Europea podrá querer forzosamente que haya un presunto efecto Bruselas 2.0, es decir, que se pueda replicar otra vez lo que ocurrió con convertir a las normativas de protección de datos en el gran estándar internacional que luego otros países y otros polos adaptaron y importaron, ¿no? Como puede ser Latinoamérica y también la propia Estados Unidos, ¿no? Pero con el tema de la IA hay este juego geopolítico subyacente y por lo tanto es bastante cuestionable que lo haya. Y entonces, pues sí, la Unión Europea ha hecho un marco jurídico muy potente donde se ha erigido como de manera autoimpuesta, es decir, como el único observador de la ética
en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Bajo unas siglas acuñadas como humanismo tecnológico, ¿no? Que básicamente es no vamos a dejar a nadie atrás, la inteligencia artificial tiene que estar acompasado al hombre como fin en sí mismo, a la dignidad humana y todo este esquema de valores de la cosmovisión europea, ¿no? Y claro, al hacerlo, pues el debate que surge y siempre está puesto sobre la mesa es muy bonito, pero esto genera o no un impacto visible, trazable, evidente en la capacidad competitiva de la Unión Europea. Pues francamente yo creo que sí, es decir, es muy claro. Es decir, si me permitís una metáfora un poco por él, bueno, pues cuando tú eres Batman y tienes un esquema de valores que no te permite matar a las personas que hacen el mal, y luego en la contraparte es el Joker, que es un nihilista sin ningún tipo de límite moral, capaz de, si le da la gana, incendiar un ayuntamiento con 100 personas dentro, pues tienes un problema de capacidad de proyección de poder. ¿Por qué? Porque estás autolimitado. Entonces, la Unión Europea en este escenario no funcionaría de esa manera porque no tiene una capacidad de poder como la de China o Estados Unidos, pero desde luego sí que su marco regulador es muy potente y yo no sé si le va a salir al juego de ser el gran exportador de estas obligaciones, ¿no? Como quiere, ¿no? Pero desde luego el liderazgo internacional de la ética artificial lo tiene. No tiene el técnico. Es más, estamos a punto de ser rebasadas por otro polo, que es la India, después de haber sido rebasados en verano por Emiratos Árabes Unidos y Abu Dhabi. Y bueno, pues somos los líderes internacionales de la ética y de la reflexión crítica del uso algorítmico y de la transparencia y la explicabilidad de los algoritmos cuando se usan por la administración pública, pero en quinta posición a nivel técnico. Claro. Entonces, bueno, a mi parecer sí que afecta evidentemente a la innovación. El reglamento tiene mecanismos para intentar conciliar desarrollo ético, responsable, sostenible, conforme a los derechos fundamentales europeos con vanguardia técnica, ¿no? Que es el sandbox, las famosas gigafactorías, etcétera, pero francamente aquí lo que importa y le importa a la industria son los benchmarks de los modelos y por lo tanto a mí me da igual que el modelo Mistral sea el más rápido, aunque tiene una capitalización norteamericana bastante potente, o que mi sistema de inteligencia artificial como el modelo ALIA español, que no voy a profundizar porque, en fin, cuáles son sus virtudes, no sé si tiene alguna, pues sirve o no a los algoritmos verdes del ministerio. Entonces, en fin. Muy bien. Bueno, pues como tú has dicho, ¿no? Aunque no sea tu frase favorita, pero es un melón que quizás habría que profundizar en otro o de forma más profunda, ¿no? Requiere de una sesión monográfica. Totalmente de acuerdo. Pablo, sé que hace poco te has incorporado en Delvi como Senior AI Counsel. Entiendo que en ese puesto estás empezando a tocar, como ya has dicho, la parte del trabajo jurídico de día a día, de todos los desafíos que se encuentran abogados y firmas pues, para desarrollar su trabajo del día a día, dar un buen servicio, una buena experiencia a clientes. ¿Cómo estás viendo que está entrando ya de forma más práctica, más aterrizada la IA en el sector jurídico? ¿Qué nos puedes contar? Qué interesante. Ahí? Pues mira, yo aquí lo dividiría en dos circunstancias, en dos casuísticas. La primera casuística es, en Delvi yo dedico en muy buena medida casi todo mi tiempo a una cosa muy concreta y específica, que es ayudar y acompañar a organizaciones, pymes, startups, empresas de middle market y otras grandes empresas a que cumplan con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. ¿Cómo? Con planes de acción director, planes de adecuación al reglamento, que según cuánto quiera el cliente, pues será más ampliable a nivel de servicios o no, pero que cubre absolutamente de manera transversal y holística todas las obligaciones del reglamento en todos sus escenarios y también alineado interpretativamente a los hitos regulatorios de gobernanza de la IA europeas, españoles, internacionales que van saliendo, desde las ISO a nivel internacional hasta a nivel nacional, las famosas guías de la ESA que salieron el 11 de diciembre de este año, hasta, pues, por ejemplo, la semana pasada, que salió el primer proyecto de cumplimiento con las obligaciones de transparencia, que nosotros ya lo hemos estudiado y analizado, incorporado a nuestros planes de adecuación. Eso sería una de las cosas que hago, es decir, asistir a cumplir con el reglamento, que es un marco obligatorio
exigible, sancionable y autoejecutable porque son sanciones administrativas. La otra vertiente, si me permites, bis, ¿no?, de esa, es toda la cuestión preventiva de riesgos jurídicos a los que se exponen las organizaciones, las empresas, etcétera, ¿vale? Cualquier sujeto pasivo del reglamento cuando utiliza inteligencia artificial. Que eso no es el reglamento, pero son otro tipo de riesgos jurídicos. Pues, por ejemplo, si a mí me multa un organismo administrativo que se encarga de la fiscalización del cumplimiento del reglamento y no lo incumplo, y yo lo incumplo, ¿no?, pues hay un riesgo reputacional. Y a lo mejor un proveedor o un cliente me rescinde el contrato. Ahí habría que analizar ese impacto a nivel contractual privado, interpartes, ¿vale?, derivado de ese incumplimiento. O a nivel preventivo, te llega un proveedor o un cliente o alguien que quiere subcontratarte algo y tú tienes que revisar que en su clausulado contractual a ti no te esté imputando una responsabilidad que debería asumir él, si, por ejemplo, ocurre algún problema con el ciclo de vida de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todo eso es prevención de problemas jurídicos públicos y privados cuando la inteligencia artificial aparece en esfera, ¿vale? Tanto, insisto, preventivamente, es decir, cumplamos antes de que sea exigible esto el 2 de agosto, o cumplamos reactivamente porque nos ha llegado esta notificación, o queremos nosotros vender un producto a un proveedor muy importante que nos exige un alineamiento a la SIS o lo que sea, y paralelamente queremos salir, por ejemplo, a una ronda de inversión y queremos un business angel que nos ha preguntado por esto, cómo podemos cumplir o cuál es nuestra situación. Y el otro escenario es asistir a las organizaciones a cómo yo empiezo a implementar esta tecnología sin riesgos en mi casuística diaria, donde habrá que hacer un estudio customizado. Pero claro, la gente está en un nivel de desesperación, tanto tecnológica como jurídica, de tal calibre que muchas veces no sabe ni qué quiere. O sea, nosotros queremos inteligencia artificial porque nuestra competencia lo está implementando y tenemos un lucro cesante doble, porque no lo hemos implementado y porque nos está devorando el mercado. Claro. Y nuestros trabajadores son lentos. ¿Cómo yo implemento esto y cómo lo implemento a nivel jurídico? Y damos un servicio transversal, 360 grados, que a mí me permite, tanto desde el punto de vista tecnológico como a nivel jurídico, acompasadamente, darle un asesoramiento. Es decir, para mí, vuestra casuística, dado que no sois muy restrictivos, sería implementar esta herramienta de inteligencia generativa con estos guardarraíles que tendréis que dejar documentados, porque tendréis que tener un informe o un protocolo interno de actuación que muy convenientemente tendría que firmar toda vuestra plantilla y luego escriturarlo, ¿vale? Para que quede constancia que en tiempo y forma fue avisado a los trabajadores, para luego no tener problemáticas de extralimitarme de estos límites, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Pues fíjate, me ha sorprendido porque, claro, como insisto que yo soy un académico reconvertido, en la academia se hacen unas valoraciones totalmente abstractas y conceptuales del reglamento que luego aterrizadamente en la casuística de una empresa no tiene nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Que es intelectualmente más inferior, pero a nivel de, ¿cómo decirlo?, de trasladar una normativa tan compleja como el reglamento a la realidad de una empresa mucho más difícil. Porque hay que hacerlo con los pies sobre la tierra, cosa que muchas veces es difícil en los papers y en las ponencias y bla, 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 ¿no? Bueno, entonces, lo que me ha sorprendido es que, en contra de lo que yo mismo presumía y la gente presume, hay muchas empresas del mundo startup que no, es que no tenemos presupuesto. Hay muchas empresas del mundo startup que no tendrán el presupuesto, que se quieren alinear al reglamento. ¿Por qué? Saben que las consecuencias de no hacerlo son las propias a ese titubeo que hubo entre el 2016 y 2018 con protección de datos. Y luego aparecen esas monstruosísimas multas de la Agencia Española de Protección de Datos que básicamente te cierran la empresa. Y además generan en ti una mancha, una pátina reputacional, una mácula de tal calibre que francamente es como pues las personas que han salido de una segunda oportunidad o de un concurso, quiero decir, que ya nadie te da un crédito. Y eso se nota. O sea, hay una hemeroteca visible, etcétera. Así que eso es lo que más me ha sorprendido. Me ha sorprendido la necesidad de cobertura de servicio integral que necesitan las personas que quieren implementar la inteligencia artificial, y me ha sorprendido la proactividad del tejido empresarial tenga una facturación de X o de X a la 1. Entonces, son las dos cosas que más me ha sorprendido, ¿no? Te hago una observación, quizá como tenemos relativamente reciente, ¿no?, el tema de la protección de datos, pues como que se ha encontrado ahí en el mundo de la empresa un paralelismo, ¿no? Y aunque obviamente no es lo mismo, pero bueno, creo, por lo menos mi punto de vista, te digo, de no jurista y de no abogado,
de alguna manera dices, esto viene un poco en la línea de lo que se hizo con la protección de datos, entonces hay que tomarlo en serio desde primera hora porque realmente son unos cambios de gran envergadura, ¿eh? Sí, el problema es que la protección de datos y el reglamento de higiene artificial son complementarios, no sustitutivos, aunque hay cosas en las que aparentemente se solapan, pero luego profundizando y con ojo clínico te das cuenta que no. Y el informe, es decir, el procedimiento sancionador, de las sanciones y todo el tejido institucional, administrativo que se ha puesto a disposición de esa fiscalización, supervisión, control, etcétera, es muchísimo más exigente. También tiene un pleno sentido. O sea, la protección de datos es la antesala del cumplimiento normativo de la IA. ¿Por qué? Pues porque realmente la inteligencia artificial tiene un problema que es muy útil, pero es que los riesgos jurídicos, como cualquier otro riesgo que podamos pensar, se capilarizan al extremo a cualquier casuística pensable. Por eso, invocando no a Spiderman, como la gente suele decir, sino a Hans Jonas, ese principio de responsabilidad universal, ¿no? Un gran poder requiere una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad no es una cuestión ética o de liderazgo de héroes, no, es una cuestión trazable, medible, sancionable, perseguible, ejecutable, etc. Entonces, a mí realmente me ha sorprendido el nivel de proactividad y de responsabilidad que están teniendo las empresas, incluso de no una facturación abrumadora, con el cumplimiento y el alineamiento del reglamento. Que destroza otro cliché de fuera de la praxis jurídica de despacho, de que no, es que las empresas de poca facturación no les interesa, ¿cómo que no? Es decir, primero, a nivel preventivo, para no sufrir daños, y segundo, una startup que quiera tener una confiabilidad de mercado para poder escalar o recibir una inversión que incremente su capital, necesita acreditar que cumple con la normativa. Entonces, me ha sorprendido eso. Escuchaba mientras describías tu rol en este nuevo puesto que nosotros siempre preguntamos qué va a pasar con los abogados que no implementen la inteligencia artificial o que no la adecuen al trabajo, que no la incorporen al despacho. Y pensaba que en tu caso la inteligencia artificial creó un nuevo rol. Sí. De hecho, este nuevo rol tiene una nomenclatura que hemos importado de Estados Unidos, como casi todas las cosas, ¿no? Que es que en la Executive Order de Biden de octubre del 23, de Halloween del 23, él ponía en esa orden nacional norteamericana la figura del CAIO, que viene a ser una especie de CPO o, si queréis jugar en el mundo técnico, un CTO, etcétera, que es la persona que se encarga en una organización de velar por un buen uso y despliegue de las herramientas, de las licencias, etcétera, ¿no? Entonces, sí, de hecho, en el alto riesgo del reglamento es obligatorio que haya un supervisor en la organización del tema de la inteligencia artificial, que además tendrá que asumir los riesgos si no lo externalizan un despacho que puedas darle o dotarle de ese servicio de cobertura de CAIO que todavía no está tan generalizado como el DPO. El DPO, en el año 2017, antes del 2018, etcétera, pues todavía iba emergiendo, pero no se había popularizado como ahora, que prácticamente es una commodity. Y ocurrirá lo mismo con el CAIO. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, el DPO hace una función muy concreta y determinada. En una organización, el CAIO tiene una vis mucho más expansiva y también un ámbito de responsabilidad mayor, ¿no? Porque básicamente tiene que ser el responsable de que toda la organización y todos sus trabajadores utilizan, en primer lugar, la inteligencia artificial alineadamente al marco normativo externo. Y en segundo lugar, a las políticas internas que tenga una corporate o una pequeña empresa y que hayan firmado en tiempo y forma a los trabajadores. Entonces, es un rol, a mi parecer, imprescindible y, en segundo lugar, crucial incluso también para la propia productividad de la empresa, porque la antesala del CAIO es formación. Formación a mis trabajadores para que puedan ser más productivos sin perjuicio a que no me generen aquí un desmán en la empresa que me provoca el cierre. Claro, con el desafío adicional de que los DPOs, pues digamos, el tema de protección de datos estaba ya más o menos limitado en su alcance, pero es que la IA, las herramientas cambian cada día y cada día aparece un caso de uso nuevo y cada día aparece una nueva herramienta que te hace una cosa distinta. Entonces, ¿cómo puedes controlar algo que está, bueno, como tú dices, ¿no?, en continua expansión? Es un desafío, creo que a día de hoy es prácticamente inabarcable, ¿no? Con una inversión sólida
y honesta de una organización a una apuesta decidida por el uso de la inteligencia artificial. Es decir, es totalmente medible, con KPIs o no, que una organización que apuesta por la formación de la inteligencia artificial entre sus trabajadores y que esos trabajadores luego la usan, porque es que, claro, por mucho que viene hoy a hablarnos uno del ChatGPT de Deep Research. Ah, qué divertido, jaja. Y con esto nos quitamos 3 horas y luego vuelvo al gusto de trabajo y escribo como un T-Rex haciendo así, con hola, y te tiras 10 minutos para escribir un WhatsApp. Pues evidentemente la organización está perdiendo por doble partida por ti, porque ha hecho una inversión de dinero para que tú te formes y porque el lucro cesante del trabajo que no hiciste por ese momento que te formabas. Entonces, el CAIO también debería servir precisamente para eso, es decir, para que luego esa formación lo acabe solidificando entre los trabajadores y utilizándola, que es el objetivo, ¿no? Entonces, efectivamente, aparte de otra cosa, ¿no? Que es el jurista de protección de datos, que ya era un jurista que le exigía una plasticidad cerebral mayor que un jurista clásico para poder comprender la traducción jurídica de la realidad tecnológica sobre la que trabajaba y pivotaba. Bueno, pues la inteligencia artificial, sea generativa o no, exige un plus, porque efectivamente, unido al elemento tecnológico, que hay capas de nuestro sector jurídico que no es muy predispuesto al mundo tecnológico, se añade el elemento dinámico de perpetuum mobile del suelo sobre el que regula la normativa. Entonces, es un momento, francamente, para tener una predisposición mental a cambios, yo que sé, a 2 meses vista o 1 incluso, francamente muy, muy positiva, ¿no? Muy interesante. Y si el humano tiene que tener esa plasticidad de cambio, Sí. en derechos siento que siempre se va a quedar atrás. Sí. No hay... queda otra. A ver, el derecho en su nudo gordiano de mínimo denominador básico, básicamente son unas reglas que nos imponemos para no destrozarnos ni saquearnos unos a otros, ¿no? Eso por el mundo penal, y por el mundo civil, pues para que nadie quede impune si me saquea algo, ¿no? Entonces, es un momento bastante desafiante para cualquier estructura estática y poco predispuesta a los cambios. Llámese el derecho, llámese la medicina, llámese, no sé, el mundo de los traductores, cualquier profesión que no esté muy predispuesta a entender el momento de punto de inflexión en el que nos encontramos y que afortunadamente ha tocado en nuestra vida vivir y no vivir una época insípida, insulsa, ¿no? Como podían haber vivido otros de nuestros antepasados, pues francamente es un momento en el que esa no predisposición puede acabar generando problemáticas de lucro y problemáticas de mantenimiento del poder muy importantes. Y déjame, Pablo, que vuelva un poco, o intente volver un poco a la parte práctica, ¿no? De la implementación de la IA, ¿no? Tal como estás describiendo. Dentro de Delvi entiendo que habréis implantado muchísimas IA, ¿no? O habréis... de alguna manera tenéis que ser el ejemplo, ¿no? Para luego poder ofrecer ese servicio a vuestros clientes, tenéis que haberlo hecho vosotros mismos, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sin romper ninguna, obviamente, cláusula de confidencialidad ni nada acerca de cómo está Delvi abrazando todas estas nuevas tecnologías? Pues fíjate, a mí cuando se me propuso entrar en Delvi, una de las preguntas más determinantes que tenía en la lista escrita, digamos, algorítmica, ¿no? Era precisamente si el despacho usaba inteligencia artificial y si se permitía y se toleraba el uso de inteligencia artificial, porque si la respuesta hubiera sido no hubiera entrado en Delvi. Así de simple hubiera sido. Entonces, en Delvi se utiliza la inteligencia artificial como basamento sobre el que luego nosotros, con ojo clínico, con criterio jurídico, con revisión pormenorizada y detenida, vamos iterando y vamos trabajando, pero es un uso muy vinculado a herramientas especializadas, ¿no? En el ámbito jurídico, aunque muchas de ellas no citaré alguna, pero creo que cualquiera podemos tenerlo en la cabeza, ¿no? Pues herramientas que realmente lo que son es una base documental propia,
confiable, justificada, muy bien nutrida, con una conexión vía API de uno de los proveedores de modelos de IA generativa que se nos pueda ocurrir, ¿no? Y luego tiene muchos guardarraíles, el uso de la inteligencia artificial en nuestro despacho, por supuesto pensando siempre en el bien del cliente, ¿no? Y de las terceras implicadas. Es decir, por supuesto con una anonimización rigurosísima de cualquier cosa que se pueda implementar, con una cautela extrema, etc. Entonces, gracias a Dios me permiten utilizar la inteligencia artificial y también a los compañeros que es un equipo joven y muy tecnológico y muy predispuesto, ¿no? Precisamente a entender el momento disruptivo que vivimos para darle la mejor cobertura y traducción jurídica tecnológica a los clientes, ¿no? Pero sí es verdad que eso no quita que perdamos todos los elementos imprescindibles de rigor, de cautela, de mesura, de diligencia y de ontología propio de una profesión como es la nuestra. Pero sí, ahí desde luego ya os digo que fue un factor determinante de que yo accediera a la propuesta que se me entregó, porque un despacho clásico con un Windows 98 y con la ley de enjuiciamiento civil y criminal, el Código Penal y usando modelos del PDF de Google, yo jamás hubiera aceptado trabajar ahí. ¿Por qué? Porque hubiera sido en detrimento de la carrera profesional que estaba llevando. Claro, tiene mucho sentido. Sí que la utilizamos, pero sobre todo a nivel de asesoría, de despliegue de herramientas de inteligencia artificial en organizaciones, nos aseguramos de que sea la solución lo más técnicamente y tecnológicamente viable, productiva, que genere un valor agregado en la organización, pero por supuesto con un informe acreditativo de que, bueno, sea como sea la implementación, hay que tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta esto, y que está compasado el uso de esa tecnología, ¿no? Con la minimización total de cualquier tipo de riesgo que pueda llegar a tener el cliente por implementarlo. Que es muy importante y que es un elemento diferencial de valor agregado, ¿no? Frente a los que están implementando a mansalva en la inteligencia artificial en muchas organizaciones y que lo último en lo que piensan es en los riesgos jurídicos, ¿no? Esta carrera, ¿no? Que empezó, ya no se oye tanto, ¿no? Pero en su momento se decía lo del prompt engineering, ahora se dice hasta el contest engineering, ¿no? Pero ese rol nuevo, como bien ha dicho la compañera, ¿no? Cuando decía, no, es que es un nuevo rol, el CAIO es un nuevo rol, el prompt engineering es un nuevo rol, el contest engineering es un nuevo rol, y el implementador, ¿no? Haya estudiado lo que haya estudiado, etcétera, es un nuevo rol, ¿no? Entonces, sí, nosotros lo usamos y ayudamos y asistimos a que lo usen. ¿Y por qué? Pues porque, francamente, yo a título particular y también los clientes que nos piden consejo a título general, ¿no? Todos entendemos de que es un momento en el cual no implementar o utilizar esta tecnología genera un problema de competitividad extrema a esa organización. Hablando en términos existenciales, o sea, de 2 años vista cierre. ¿Por qué? Pues porque efectivamente los tickets medios bajan, la competitividad propia de un sistema de economía de mercado, es verdad que en la Unión Europea con la colectividad social está en pleno apogeo y por consiguiente, bueno, pues hay una playa de posibles ofertas en el mercado donde ahora un convenio regulador que te costaba, yo qué sé, a lo mejor ahora en un montante cerrado 1.000 euros, ahora alguien te lo puede hacer por 150, customizado. Claro, entonces no se puede asesorar en tecnología a nivel puntero sin conocerla. Sin duda. Que esa es otra de las rémoras, ¿no? que también están ocurriendo en nuestro sector. Personas que hablan de modelos de IA de uso general, etcétera, utilizan muy bien el argot jurídico-técnico de la Unión Europea, pero luego cuando les preguntas, ya no iba a decir en el altar, en la tarima, sino en el networking, qué modelo usan, no saben ni de qué estás hablando. Y eso, bueno, en fin, por ser prudente no diré más, pero es muy común. Muy común. Sí. Bueno, y otra de las cosas que solemos preguntar a nuestros entrevistados, ¿no? en esta serie de podcasts es que se mojen un poquito. Bueno, hacemos un par de preguntas, pero una es IA generalista, tipo ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera, o IA específicas para el sector jurídico, tipo, bueno, Harvey, Legora, en España Maite, hay algunas más, ¿no? ¿Qué crees que es más razonable para un despacho a la hora de implementar o para abogados
por ejemplo, independientes, ¿no? Despachos unipersonales, que sabemos que hay muchos que nos escuchan por aquí. Pues mira, esa es una muy buena pregunta que va a depender totalmente del nivel de destreza del usuario. Porque según el nivel de destreza del usuario, se le va a vender una u otra. ¿Por qué? Porque si tú utilizas una IA generativa generalista, como despectivamente muchas personas, porque son estómagos agradecidos en nómina de muchas de estas que habéis dicho, suelen utilizar, y sabes perfectamente iterar con ellas y cómo adjuntar una base documental con la ventana de contexto, etcétera, las alucinaciones no existen. Pero hay que tener la destreza, la pericia de saber hacer un buen PRON y de saber hacer un muy buen proceso de gobernanza de un MCP o de adjuntar una ventana de contexto, porque no puede alucinar un sistema de inteligencia artificial generativa generalista sobre una base documental que tú le embedes y con un buen prompt que le dice que restrinja las respuestas a base documental. El problema es que hay que saber esos antesalas. Y ahí, según el nivel de destreza del jurista, ¿no? pues le podrán vender mejor o no el sistema. Luego hay otro problema de estas herramientas. A ver, el valor agregado de estas presuntas LLMs, como si tuvieran en su ¿cómo decirlo?, en su bodega o en el sótano o en un trastero, un centro de supercomputación, cada uno de estos proveedores, ¿no?, por llamarlos de una manera, es la base documental. Entonces, claro, si es un despacho de ticket de hora del abogado muy alto, o por ejemplo, que tiene una enorme actividad procesal, pues francamente sí compensa, por supuesto, adquirir estas herramientas. Pero yo no diría que la palabra, que es una C, pero no es con mayor confiabilidad, es una cuestión de comodidad, no de confiabilidad, porque la confiabilidad, en el caso de usar un modelo de IA generativa generalista, queda restringida a saber el prompt que tienes que hacer y el contexto previo que debes edificar, ¿no? Y entiendo que hay abogados que no han tenido, como yo, los 2 anteriores años, todos los días usando 10 horas de media las herramientas generalistas como para tener ese nivel de destreza para utilizarlas, ¿no? Pero francamente, de eso se prevalecen estos proveedores. O sea, la mayor confiabilidad de su base documental, sin duda alguna, ¿no? Pero también es una cuestión de comodidad. Es decir, es que fíjate, aquí ya tiene todo, tiene embebida la ley de enjuiciamiento civil. Anda, y si tú buscas el VoIP de descargar y se la metes a ChatGPT, también la tiene. También, claro. Pero ahí está la cuestión, ¿no? Ya si la gente quiere pagar 6.000 euros o no al año por esa comodidad, es su cartera, no la mía. Otra vez. Me encanta ese enfoque porque sí, pero realmente... Es que es así. Sí, o sea, sí, esto sí. se vende según cuán seas susceptible o no de conocer la tecnología. Así de simple. Muy, muy, muy interesante. Hemos tenido respuestas de todo tipo, ¿no? Pero este punto de vista me parece innovador y me gusta, y realmente me parece que bastante cercano con la realidad, ¿no? Con lo que realmente hay que hacer. Y aparte pone el foco en la persona y no en la IA. Claro, no es la herramienta, sino quien ¿Quién la ejecuta? la manipula, Sí. ¿no? Al final. Permitirme... Porque si no parece que dejamos de tener cualquier tipo de responsabilidad sobre eso. Efectivamente. Cuando además, luego, cuando miras de reojo los términos y condiciones de todos estos proveedores especializados o generalistas, todos hacen un disclaimer al que lo instrumentaliza, ¿vale? O sea, tú cuando metes en el SNET una birria, no esperes que se responsabilicen los terceros, te responsabilizas tú a título particular, que eres el firmante de ese acto procesal. O sea, claro, y ninguna aseguradora te va a dar cobertura de una negligencia profesional porque es un sistema de generativa generalista o especializado, por mucho que ponga por mucho que confíe en toda la narrativa comercial, en la con mayor confianza, ¿vale? Y por supuesto ninguna, en fin, también ninguna póliza de carácter profesional o jurídica, ¿no? Lo que quería deciros era, yo padezco persistentemente de tener que escuchar a muchos compañeros: esto de la IA es una mierda, ha alucinado. No, es que luego escudriñas y analizas el prompt que han hecho y cómo han iterado. Madre mía, es terrible. Si fuera un dibujo sería horroroso. Pues lo mismo, es decir, el nivel de calidad del output es causalmente proporcional al nivel de redacción del prompt y del trabajo detenido del contexto previo.
Es así. Es decir, tú no puedes esperar que pintando cualquier cosa digan que has pintado un Picasso. Pues esto es lo mismo. Entonces, es causalmente proporcional. Y yo en las formaciones que he estado 2 años muy enfocado en las formaciones prácticas paralelamente al mundo académico, ¿no? Pues me he encontrado persistentemente ese comentario a diestro y siniestro. Anda, pues es que fíjate, tampoco es otra cosa al otro mundo. Digo, vamos a ver, esto es un océano, tú puedes ir al océano a pescar con una caña de platino y te saldrá, pues, yo qué sé, una merluza de pincho o, no sé, un rodagallo salvaje, o puedes ir con una caña roñosa que has hecho ahí con una de bambú y te encuentras una merluza de arrastre. Esto es así, pero tú tienes que ir con un buen barco y con una buena caña. Es decir, un buen prom y un buen modelo. Por tanto, ponemos el foco en la formación, en la profesionalidad, en la experiencia también previa, ¿no? De quien está usando la herramienta, ¿no? En la predisposición, en el respeto a la tecnología, etc. Muy bien. Mira, y otra pregunta que tengo curiosidad por saber tu opinión. Una de las cuestiones que se plantea también con la irrupción de todas estas tecnologías es que los abogados jóvenes, los que están empezando a ejercer y a lo mejor no poseen todavía esa experiencia, ¿no? que da el haber estado ejerciendo durante unos años, ven un poco como un riesgo, ¿no? y una amenaza importante la implantación de las IAs. De alguna manera parece como que se les va a sustituir, ¿no? Sé que no es así, pero bueno, con gente joven con la que yo hablo hay ese temor, ¿no? de a ver esto, cómo va a afectar a mi carrera profesional. ¿Cómo lo ves tú? Porque además sé que eres miembro, ¿no? de ENATIC y no sé cómo, no recuerdo el nombre exacto, ¿no? Pero el comité joven, ¿no? Específicamente, ¿no? Dentro de ENATIC, ¿no? Sí, yo tengo la presidencia provisional del Consejo de Gobierno de la Comisión Joven de ENATIC, que es la asociación de abogados digitales más importante de España y la que tiene prácticamente el sello oficial del Consejo General de la Abogacía Española. Digo provisional porque se han celebrado unas elecciones y mañana 24 se van a dar los resultados, no puedo decir nada. Entonces ya sabréis mañana, según qué post hagas, si he ganado o no las elecciones. Bueno. Pero en fin, se hace una propuesta, etcétera, y yo tengo ese cargo provisional desde marzo, sí. Qué bueno, a ver, este es otro melón, si queremos usar esa palabra, que además yo llevo ya un año defendiendo una postura muy clara. Vamos a ver, yo he tenido una experiencia reciente personal de ver a un junior trabajando en un despacho sin ningún tipo de destreza de inteligencia artificial y os puedo asegurar que no agrega valor. No agrega valor. Porque yo pensando en mis adentros, viendo al senior que lo veía frustrado, porque tenía, por decir un eufemismo, tenía muy poca pericia con todo lo que se le pedía, pues yo pensando, si esto se lo dijera a un modelo de IA generativa sin pagar suscripción mediante generalista con el modo voz, lo mismo que le está diciendo al junior, lo haría mejor. Entonces esa persona no agrega valor en un despacho. ¿Por qué? ¿Por qué no agrega valor? Pues porque las actividades manuales de parsimónicas que hacía esta persona, ya en un sistema, insisto, ultra competitivo como es el que viene y ya está apareciendo, no está adaptado a los ritmos propios de los servicios jurídicos, por lo menos en grandes despachos en España, y me ha puesto un pie y una mano y no lo pierdo, ¿no? Por extensión de Europa y de Estados Unidos de Occidente, ¿no? ¿Y cómo se puede solventar esto? Porque ahí está la cuestión. Es decir, antaño tú decías que te sabías los 1976 artículos del Código Civil de memoria, eras un virtuoso, ¿vale? Que ese es el modelo de triunfo intelectual de las oposiciones, ¿no? La memorística y encima con contrarreloj, con un cronómetro. Vale. Pero es que en un sistema de servicios de profesión liberal en masa, con los ritmos actualizados, eso ya no agrega valor. Es decir, puede agregar valor en un elemento muy importante de la cadena de iteración del mundo jurídico, inteligencia artificial, servicio jurídico aterrizado a cliente, que es el criterio. El criterio para discernir, uno, si el output es verídico o no, y en segunda instancia, ¿no? Interpretarlo de manera sistemática a la necesidad del cliente particular.
¿vale? Entonces eso te agrega criterio, pero en la operativa diaria no agrega valor ya. Entonces, ¿cuál sería la manera preventiva de evitar este escenario muy plausible y muy manifiesto? Porque es que no hay más que ver que las las 4 grandes torres que uno ve desde el AVE, que yo soy de Valladolid, desde que uno viene de Valladolid a Madrid y las percibe, ¿no? Las Big Four, ya no están renovando jubilaciones. No están renovando jubilaciones. Y en el embudo, quien se está privando a nivel de entrada en el mercado laboral es a los juniors, ¿vale? Entonces, aquí puede haber dos soluciones. A nivel preventivo, cambiar la manera de enfocar todo el mundo formativo del mundo jurídico y por extensión las profesiones de la rama humanística, ¿vale? Y a nivel reactivo, que el chico que no es contratado, porque cuando muestra sus infinitas matrículas de honor, y yo las tuve en la carrera, por lo tanto no lo digo esto en fin, con ningún desmán despectivo, porque yo era uno de esos perfiles, ¿no? Ni carácter peyorativo, pero que viene y claro, solo te habla del derecho romano, el derecho eclesiástico del Estado, la historia del derecho, que me sé lo que es la cláusula rebus sic digo, muy bien, y eso aterriza una operativa de una Big Four, ¿a qué me sirve a mí eso, no? Entonces, ese es un problema, y a nivel reactivo que esa persona, motu propio, diga, mira, está muy bien todo lo que sé, está muy bien cómo escribo, pero yo tengo que formarme en esto, reacción. Porque si no, no voy a acceder frente a otros que sí se han formado en esto a este puesto de trabajo. ¿Por qué digo a nivel preventivo? Pues mirar, todos los, por mi experiencia, salvo contadas excepciones, precisamente por profesionales que virtuosamente y por su propia elección y responsabilizándose del momento en el que nos encontramos, apelan a esa famosa libertad de cátedra e implementan la enseñanza de la inteligencia artificial generativa junto a la parte conceptual, teórica, abstracta de sus diferentes asignaturas, ¿vale? Pero eso es una excepción. Pero, por ejemplo, si tú miras y analizas el cómo se está adaptando las universidades privadas frente a las universidades públicas a esta revolución, una cuestión muy simple de lógica de mercado, es decir, la universidad privada tiene que responder precisamente a la demanda del mercado porque es su valor agregado frente a un nivel mucho más selectivo del claustro, etcétera, y otros tipos de elementos distintivos y diferenciadores que justifican el ticket, ¿no? Frente a una universidad pública. Pero en las universidades públicas, quitando universidades como, por ejemplo, la Universidad de Valencia o, por ejemplo, la Universidad Rey Juan Carlos, o no sé si de manera muy extendida, pero sí determinados profesores que conozco, la Universidad Complutense, no está entrando la inteligencia artificial en los grados hasta el punto de que precisamente la postura es la contraria. Es decir, esto es una cosa abyecta, próxima y análoga al plagio, y hay que prohibirlo a toda costa y extirparlo de las aulas. Claro, eso genera un problema porque cuando el estudiante que no se ha podido permitir por sus orígenes familiares, por su raigambre, poder estudiar en una universidad privada que sea un alumni de una universidad pública, sale en desventaja. Sale en desventaja a nivel de acceso al mercado laboral que un estudiante, que un egresado de una universidad privada. Más allá de las infinitas causas objetivas y subjetivas que ya podríamos presumir de esas casuísticas diferenciadas, ahora se añade una más, y una que es la más crucial y elemental de todas ellas. Entonces, eso, poco a poco, va a generar al final, como no se ponga inmediatamente remedio, y un remedio consensuado, transversal, serio, una apuesta decidida de verdad, honesta, ¿vale? Va a generar una quiebra del principio de igualdad de oportunidades. Que luego, unida a otra serie de factores, ¿no? Que ya conocemos como la situación actual de las prestaciones contributivas, ¿vale? Tal que no hace falta puntualizar y sería irse del objeto de análisis de esta entrevista, ¿no? Puede llegar a quebrar pues el Estado social. Porque vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con toda esa masa de estudiantes que han salido de la universidad pública y que saben qué es la letra de cambio y ese tipo de abstracciones que estudié yo en la Universidad de Valladolid cuando fui estudiante, frente a un estudiante que se le ha complementado el estudio teórico riguroso de las normativas y de las categorías jurídicas, el uso de la inteligencia artificial? Pues va a salir en una desventaja extrema, hasta el punto de que yo mismo no le contrataría. Insisto que estas abstracciones mías las he visto aterrizadas en una casuística real
del día a día, y es que ha sido tal cual mis tesis y mis convicciones, tal cual. Hasta el punto de que yo no incorporaría en mi despacho a una persona que no se manejase con destreza con la inteligencia artificial. Quiero solvencia jurídico-conceptual teórica, que es lo que me da el criterio de discernimiento entre la calidad del output o no, y quiero también destreza tecnológica. Si no me lo ofreces, no te contrato. Lo siento. Y eso es puede que todavía no haya capilarizado extremadamente, porque hay muchos seniors del sector jurídico que aún no se dan cuenta del impacto que tiene esto, pero a 2 años vista o 1, capilariza va a capitalizar extremadamente. Entonces, este es el tiempo de margen de maniobra que tienen los centros formativos que no se hayan puesto con esta cuestión para ponerse con ella. Veremos a ver si un año vista después, entre mensajes positivos de Navidad con renos y Santa Claus, como es propio de los WhatsApp de estos días, se han puesto pilas o no a vistas de 2027. Veremos a ver. Muy bien, pues un aviso a navegantes, ¿eh? La verdad es que sí. Desde luego que hay que ponerse las pilas todos, ¿no? Lo tenemos que hacer a nivel profesional y quizá quien esté estudiando, pues con más hincapié todavía, porque depende de ellos su futuro, ¿no? Quizás los que estamos más avanzados en una profesión, pues ya tenemos una inercia y a lo mejor no afecta tanto, pero para quien esté empezando entiendo que sí. Sí, si me permitís solamente una cosa más. Sí. A ver, esto no quita lo reactivo. Lo reactivo es asumir la responsabilidad individual proactiva mía para formarme con esto, porque es lo que he hecho yo. Claro. A mí nadie me ha enseñado a usar la IA generativa. He sido yo quien lo ha iterado, quien ha visto los determinados youtubers de internet que iban mostrándolo y tutorizando, etcétera, ¿no? Ahora se les critica porque son X o Y, en fin. Y entonces, claro, esa es la otra posibilidad, la reacción, ¿vale? Y luego hay otra cosa muy importante, que es desmitificar esto, porque hay mucha gente, es que no sé cómo usar la IA generativa. Vamos a ver si es que es lenguaje natural. O sea, es totalmente intuitivo. Escribe, habla, es que no sé qué más se puede hacer. Es que ahora hasta hablando, tienes un modo voz ilimitada, maravilloso, súper orgánico, sin casi lag, etcétera. Habla con él. Entonces hay mucha gente que tiene súper creencias, un montón de creencias limitantes y de autolimitaciones con esto. O sea, pues no, hay que superarla y adoptar un enfoque de responsabilidad individual. Y está al alcance de todo el mundo, ¿no? Lo tenemos en nuestro teléfono móvil, o sea, ya más cómodo que eso, prácticamente imposible. Son excusas. Muy bien, pues llevamos ya 1 hora y pico hablando. Yo creo que veo, por el número de personas conectadas, veo que hay interés, pero me parece que en algún momento tendremos que ir resumiendo, ¿no? y cerrando la persiana. Entonces, a mí no me gustaría terminar esta entrevista sin preguntarte, porque de verdad veo tu output, veo lo que haces cada día en las distintas redes, en esta comunidad, ¿no? de WhatsApp que tienes, que también comentamos en el mensaje de anuncio y tal, y digo, esta persona tiene que usar IAs continuamente y para muchísimas cosas, quizá a nivel personal, ¿no? Obviamente dentro del entorno profesional con Delvi, pero seguro que a nivel personal usan muchísimas cosas. Danos si puedes, un par de trucos, consejos que a ti te facilitan el día a día, lo que tú haces para poder producir tal cantidad de contenidos, interacción, todo eso. ¿Cómo lo haces? Porque de verdad tengo interés en copiarte, te lo digo abiertamente. A ver, antes voy a hacer una advertencia. Donde no vais a ver IAs en mis textos literarios. Ahí lo que tenéis que tener es misterio interior, lectura y ir pivotando durante años hasta que lleguéis a escribir así. Porque luego puede ser lo que vaya a decir generar contradicción, ¿no? Claro. Entonces, ahí que es la única esfera donde no consiento por mi propio ego meter la IA, porque son textos personales o de escritos expresivos, reflexivos, filosóficos, emotivos, no entra la IA, ¿no? No porque no quiera entrar si tuviera para una entidad orgánica, sino porque no le permito yo, ¿no? Vale, respecto a dónde uso inteligencia artificial,
A ver, yo tengo, en primer lugar, tengo un repositorio muy nutrido de prompts, ¿vale? Tengo un repositorio muy nutrido de prompts, artesanal, no tengo que pagar a nadie de tu repositorio, no, artesanal, guardado, atesorado durante casi 3 años, en primer lugar. En segundo lugar, yo utilizo normalmente el navegador Chrome, también empiezo a utilizar Comet, Atlas todavía no lo he probado, no obstante, he visto a alguien probarlo y me gusta más Comet, ¿vale? Chrome, Google está a punto de sacar también un navegador agéntico que ha sacado ya en Estados Unidos de manera experimental. Uso Chrome, fijo las ventanas y yo utilizo a la inteligencia artificial como una legión de soldados troyanos, ¿no? Ahora que está tan de moda por lo del tráiler de Nolan. Bueno, pues, y entonces cuando yo uso diferentes herramientas, ¿vale? Que fijo en las ventanas del Chrome, que fijo, además ahora ha sacado una cosa Chrome maravillosa, que es que permite desplegar 2 ventanas fijadas. Entonces, si tú tienes un WhatsApp web y un modelo de generativa, o tienes un Hotmail y un modelo de generativa, es bestial el nivel de maximización de la productividad que puedes obtener con esa combinación. Y eso no es IA. Uso también extensiones muy útiles, que puedo luego poner en comentarios en tu, etcétera, el repositorio de guardaprops, un corrector ortográfico, etcétera. Dicto, no escribo casi a teclado. Dicto. Claro. Yo dicto al ordenador y el ordenador pues procesa lo que yo dicto, ¿vale? En el caso de Mac tiene una cosa muy buena el dictado por defecto de Mac, que es que tiene unas reglas de poner las puntualizaciones de comas, puntos autónomamente. Tú le dices, abre corchete, te abre paréntesis, pon comillas angulares o anglosajonas, las que se quieran, las pone. Y no tienes que decirle punto, coma, directamente, automáticamente el dictado por defecto de un Mac, desde un Air hasta un Pro de 6.000 euros, si te da la gana, lo tiene implementado, ¿no? Vale, entonces yo uso muchas herramientas fijadas. Cuando una está haciendo lo que tiene que hacer, voy a la que está descansando y me pongo en paralelo. Claro, eso supone implementar la inteligencia artificial como basamento de todo un workflow de maximización de la productividad y ahorro de tiempo y maximización de la eficiencia de tu día a día. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es tener varios modelos, no quedarse con uno, varias herramientas, ¿vale? Tienes que discernir cuál es la más conveniente para ti, para cada operativa, y una vez hecho eso, implementar un ciclo de trabajo desde el principio hasta el final. Y otras cosas complementarias, el repositorio, el dictado, ¿qué más os podría? Las extensiones que os he dicho, que eso va sumando y al final es un ahorro de segundo a segundo muy importante. Y luego otras 2 cosas, que es, evidentemente, sacrificios personales, porque evidentemente el tiempo es limitado y si tú creas una comunidad de WhatsApp y empiezas a interactuar con ella cuando sales del despacho a las 7, 8, pues evidentemente ahí hay un sacrificio personal, ¿no? Etcétera. Y luego una muy buena organización de tu tiempo. Entonces, al final es muy importante. O sea, es que yo no entiendo por qué en un momento de tal nivel no sé cómo decirlo, de desproporción entre coste, beneficio y de accesibilidad, la gente no utiliza estas herramientas. O sea, no lo entiendo. Y es que realmente Comet, que es un navegador gratuito y cuando salió el 9 de julio del 2025, que además me acuerdo perfectamente, había que pagar 200 euros, luego se hizo en el plan Pro, etcétera, es gratuito, se puede descargar, etcétera. Y es espectacular porque es un navegador agéntico o con un elemento de automatización muy importante, ¿no? Entonces, mi principal tip es que esto es una cosa seria y que como es una cosa seria hay que ponerse en la agenda, destinar X tiempo a la semana a ver cómo puedes implementar esto en tu día a día para que te sea de máxima utilidad, ver cuáles son los updates que han salido, etcétera, ver si otra cosa, bueno, si ves que es útil para ti, yo pago muchas suscripciones. ¿Por qué? Porque lo que me genera a mí a nivel de ingresos es inferior a lo que pago yo. A lo mejor en un por 5. Entonces, tiene sentido pagar las suscripciones y, sobre todo, si pagas, utilizar las funcionalidades premium que se te desbloquean. Claro. ¿Vale? Y luego, por supuesto, siempre todo de manera transversal y pivotando alrededor de todo lo que he dicho, con mucha cautela, mesura, sentido común, responsabilidad y si se opera en el ámbito jurídico, como es el objeto de este podcast, bueno, pues anteponiendo el Estatuto General de la Abogacía y el Código Deontológico, el Reglamento Europeo de Inteligencia y tantas otras normas, ¿no? que se aplican aquí como inspiración y como límite fronterizo del uso de las herramientas. Así que esos son
Así a bote pronto y espontáneamente mis recomendaciones. Ya he anotado mentalmente unas cuantas cosas que yo no hago y que voy a implementar desde ya, vamos, lo tengo clarísimo. Muy bien. Muy bien. Bueno, creo que ha sido una clase magistral, Pablo. Yo he disfrutado enormemente de tenerte aquí, de escucharte y de todas las cosas que has compartido. Y bueno, pues simplemente eso, darte las gracias por hacer tu tiempo, estar aquí. Muy bien. Suerte mañana, ¿no? Con el resultado de esas elecciones. Gracias. Espero que sea positivo. Sí. Y bueno, no sé. Seguiremos estando en esa comunidad, seguiremos participando y bueno, todo lo Luego que la podamos pondré hacer. en los comentarios Sí, claro. de tu evento, etcétera. Pues Exacto, nada, yo sí. deciros que muchísimas gracias por partida doble, por invitarme y por aguantarme, y que feliz Navidad y próspero año 2026, que además es aventura muy interesante por ir por lo bajo, ¿no? A nivel de despliegue técnico y de gobernanza de la inteligencia artificial. Así que Sí, muchas sí. gracias a vosotros y feliz Navidad y próspero año nuevo. Pues Gracias. muchísimas gracias y a todos los que habéis estado en este episodio o nos veréis después en la grabación cuando publicamos en YouTube y en las distintas redes sociales, pues gracias por haber estado por aquí, por vernos, por consumir nuestros contenidos y lo mismo, nos unimos, ¿no? a los buenos deseos de Pablo, felices fiestas, un próspero 2026 y no tengo ninguna duda que va a ser sumamente interesante. Así que nada, seguiremos aquí compartiendo contenido y compartiendo puntos de vista distintos dentro de la industria de la abogacía. Muchísimas gracias, lo dejamos aquí si os parece y nada, que lo paséis muy bien en estos días de vacaciones si los hay. Nosotros a priori creo que volvemos el 7 de enero, pero bueno, ahí a lo mejor nos damos algunos días más de descanso. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos. Un saludo. Buenas noches, un abrazo. Hasta luego. Chao.